Buenos días familia, buenos días amigos, buenos días Casa de Jesús. Un domingo más que estamos juntos. Gracias a Dios por este privilegio que nos da, porque realmente esta posibilidad que tenemos de que tú y yo estemos juntos es solamente por la voluntad y el propósito de Dios que nos hizo que a través de la Iglesia Casa de Jesús nos seamos parte de su cuerpo y parte de esta familia. Dios permitió todo esto y lo permitió con un objetivo, con un propósito y un propósito de bendición. Amén, Iglesia. Yo estoy muy contento de poder compartir este día y el mensaje de Dios, y más que nada también por las noticias, como ustedes también tienen claro. Ya en cualquier momento falta muy poco para que comience la desescalada y en breve nos estaremos juntando nuevamente en el templo de Casa de Jesús, en el santuario. Ahora, seguramente vamos a reunirnos, pero con restricciones y con cuidados especiales, ¿sí? Y obviamente primando el criterio responsable de cada uno de ustedes para decidir si es conveniente o no congregarse. Por lo demás, vamos a tomar recaudos, como están haciendo en todos lados, como tomar la temperatura, la limpieza de las manos y el barbijo. Amén. Vamos allá, vamos al mensaje que tenemos para hoy, ¿sí? Yo le puse este nombre: Nunca nadie ha hablado como Jesús. Tenía otros títulos, pero me terminé rindiendo por este. Nunca nadie ha hablado como Jesús. Para empezar y como una manera de introducir, en este tiempo los jóvenes se han quedado sin sueños. Podríamos decir que a lo mejor nuestra generación ha hecho que los jóvenes perdieran esa capacidad de soñar, que los jóvenes hayan perdido también esa capacidad de cuestionar. Todos sabemos de todos los movimientos que hubo en décadas, en los años 70, en los años 60, 70, los jóvenes cuestionaban. Pero claro, hoy la juventud sigue siendo rebelde, pero no cuestionan las cosas que ya hay evidencia de que han traído mal, sobre todo a la juventud. La juventud hoy en día no se resiste a las drogas, la juventud no cuestiona las drogas. La juventud sigue siendo rebelde, encima consume cada vez más dosis, son los mayores consumidores, no se rebelan contra el consumismo, no se rebelan contra la paranoia de la estética, del placer de lo inmediato, el alcohol, el sexo duro y explícito que ya ahora es en todo momento, para adolescentes, que en otras épocas no ocurría. Se perdió el cortejo romántico, se está perdiendo el amor realmente. Y en todo eso vemos que los jóvenes han perdido una capacidad de soñar, de ver un mundo distinto, que esto es lo que están viviendo ahora, piensan que es lo mejor, pero todos vemos y sabemos la destrucción que ha traído en nuestra juventud. El futuro les es poco importante a ellos, el futuro parece que no les interesara. Hoy los jóvenes no tienen proyectos, hoy los jóvenes ni siquiera quieren estudiar en pos de un camino, un sueño o una meta por la cual llegar y vivir. Hoy en día no hay objetivos claros por el cual luchar. Hay jóvenes que están en las casas de los padres, por eso decíamos el otro día, en el otro mensaje, que la adolescencia ha extendido esa edad de despegue de la familia. Hoy por hoy estamos hablando de 25 hasta incluso los 30 años, los hijos siguen estando bajo la cobertura de los padres, aunque quieren ser independientes. Y entonces vemos que porque no tienen sueños, y ni siquiera son los famosos nini que conocemos, ni trabajan ni estudian, son que no tienen expectativas. Hoy por hoy no hay gente que genere sueños perdurables, y vemos como por ejemplo programas de televisión como La Voz, Operación Triunfo, y uno los ve y ve esa generación que cuando uno los escucha y los ve, digo, pero parecen, les dejo a ustedes que piensen
lo que les parecen. Pero vemos esos jóvenes que el sueño parece que fuera el triunfito, el que va a salir de allí para después ser manejado por todo un aparato que está diseñado para manipular a las personas, haciéndole creer que van a vivir un sueño. Y no solamente los que participan de estos programas, pongo un ejemplo, ¿no? Sino toda la parafernalia y todos los seguidores que después tienen otros adolescentes más detrás de todo ese movimiento. No hay sueños perdurables, son sueños que se acaban, que se destruyen inmediatamente. Y si cada uno de los cantantes famosos que han salido de estos programas, muchos han ya testimoniado de lo destructivo que fue depender de Operación Triunfo, por ejemplo. Ahora bien, para más INRI, en esta época nosotros estamos viviendo esta pandemia que ha descolocado al mundo. Una pandemia que vulneró, que ha hecho vulnerable al mundo, que se ha manifestado la insolidaridad de los pueblos, de las personas. Los sueños de muchos quedaron en nada. Muchas personas han perecido y siguen pereciendo. Hoy nos parece una normalidad hablar de que las cifras han bajado, pero siguen siendo muchos los que están falleciendo. Que Dios les dé el descanso que ellos merecen. Yo, en este tiempo, seguramente para muchos los sueños se han destruido. Las expectativas y las esperanzas que tenían se han desvanecido definitivamente. Aunque para otros se cumplieron. Yo hace poco veía este señor chino, él de nacimiento, que vivió en Japón, que pidió, obviamente, piensen ustedes por qué habrá querido salir de China. Evidentemente él fue buscando su destino, salió primero a Japón, llegó a Estados Unidos, quien le denegó como 7 veces u 8 veces el permiso para entrar y vivir en Estados Unidos, pero él iba detrás de un sueño y él tenía un sueño desde su juventud en China. Y este sueño no lo perdió, porque él iba en busca de eso y se fue capacitando y profesionalizando. Incluso él presentó su sueño a la empresa donde trabajaba en Silicon Valley y no fue atendido. Creó su empresa y hoy es multimillonario a través de lo que ha ocurrido con la pandemia. Y este es el chino dueño de Zoom. Zoom, el famoso programa de conferencias. Ahora, Jesús vivió en un momento y el momento que él decidió venir en este mundo a ser parte, fue un momento muy difícil, incluso para ser parte de su pueblo. Era un momento muy complicado, donde había que mantener silencio y discreción, porque obviamente los romanos, el imperio romano estaba atento a cualquier tipo de sublevación y sabía que en el pueblo había muchas sublevaciones, por lo tanto estaban atentos a que nadie se rebelara y cualquiera que levantara al pueblo podía ser tratado de una manera casi como delincuentes. Por lo tanto, Jesús, a pesar de que ese era el tiempo en el cual comenzó su ministerio y desarrolló el propósito de Dios en esta tierra, no dejó de ser un tiempo duro. Incluso él profetizó camino a la cruz, como lo hemos visto en los secretos detrás de la cruz, en esta Pascua que hemos vivido. Vimos que Jesús le transmitía a las mujeres, no se preocupen por mí, no se preocupen por mí, preocúpense por ustedes, porque llegarán tiempos peores donde van a ser más bienaventuradas las estériles y aquellas que no tienen que amamantar hijos. Se venía un tiempo más duro posteriormente a la crucifixión de Jesús. Pero esto no tiró para atrás al Señor. Al contrario, Él venía a traer su mensaje y ese mensaje tenía que ser escuchado. Y ese mensaje tenía que calar en el pueblo. Más allá que no era un mensaje atractivo, más allá que ese mensaje no iba a suplir todas las expectativas que tenía el pueblo, pero que en algún momento comprenderían cuál era el propósito de Dios.
Pero el Señor jamás iba a desistir de su sueño y de lo que vino a este mundo a transmitir. Él iba a seguir adelante, por eso era, y muchos lo reconocen como un maestro inolvidable. Pero volviendo a la condición humana, vemos que muchos de nosotros y muchos en este mundo vivimos en democracia y libertad. Ahora bien, a pesar de vivir en democracia y en libertad, somos esclavos de nosotros mismos. Te voy planteando estas cositas para que cuando entremos en el mensaje me entiendas. También hay muchos que viven en una dictadura política, donde no se pueden expresar nuestras ideas. Hoy en día, nosotros que vivimos en libertad y democracia, es muy difícil expresar nuestras ideas, porque enseguida o sos celeste o sos colorado. Entonces ya las ideas ya tienen un color, y entonces no se debaten ideas, se debaten colores, y entonces terminamos siendo parte de una dictadura donde todos tendríamos que pensar o azul o colorado. Pero también, llevarlo a otro punto de vista, también en las familias hay dictadura. Tiene que ver todo esto con cómo vive el ser humano. Y se lleva a otro punto. En las cárceles, los presos, o mejor dicho, los presos en las cárceles no pueden ser corregidos, no son corregidos. Ellos en el sistema penitenciario no transforman la personalidad de los presos, jamás. De pronto salen igual o peores de como entraron a la cárcel. Miren, los presos, a pesar de esa situación, los presos sueñan con ser libres. Los presos, a pesar de estar cautivos, sueñan con ser libres. Pero mira qué paradoja. Fíjate vos todos los que han cavado túneles y cuántas películas se han hecho para salir en libertad, de los que han sido capaces, ¿no? Pero mira qué paradoja. En Argentina, en las noticias de estos días, como también creo que pasó en Venezuela, pero conozco más la de Argentina, hubo un motín en una cárcel importante, de las más peligrosas de Argentina. Hubo un motín por el tema del coronavirus y exigieron que sean puestos en libertad. Y una medida muy polémica que en definitiva el gobierno tomó, soltaron los presos. No sé si a todos, pero soltaron un montón de presos. Qué interesante, uno dice que lograron la libertad que no merecían, lograron la libertad. Pero hubo ya dos noticias donde agarraron a dos delincuentes robando, uno en distintos lados, en distintos sucesos, agarraron a estos presos robando, delinquiendo, cuando se dieron cuenta que habían sido liberados 24 horas antes. Tremendo. Cuando vos tenés la bendición de haber sido liberado, tenés tu libertad para volver a vivir lo que hacías antes que te hizo entrar a la cárcel. Por eso es que a veces el hecho de vivir en libertad, no sabemos vivir en libertad. Hay algo mucho más profundo de lo que el Señor realmente vino a tratar cuando vino a este mundo. ¿Qué más te puedo decir? Mira, los problemas, como te dije la vez pasada, existen para que los solucionemos y no para que nos perturben. Cuando la ansiedad o la angustia invadan tu alma, no te desesperes, no te desesperes. Hoy en día, claro, hay mucha angustia. La gente, claro, estamos todo el día en casa, no sabemos de ahí, empezamos a escuchar, a buscar videos, a escuchar mensajes que otras personas, que otras iglesias, que otras... Y a veces no sabemos quiénes son los que nos están dando esos mensajes porque ni siquiera los conocemos. Y escuchamos mensajes que de pronto pueden perturbar nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestras ideas. Por eso la mayoría de las personas sufre inútilmente. La mayoría de las personas sufre, y es una realidad, porque la situación económica, la situación tal vez por enfermedad, tengamos en oración en este momento, está la hija Madison, está internada en la fe, en principio va todo bien, pero tengámoslo en oración, es la hija de Isaac y Jacqueline. Así que tengámoslo en oración. Obviamente hay mucho sufrimiento en esto que estamos padeciendo en esta pandemia, sí, pero mucho expandimos nuestra miseria porque no nos enriquecemos de sabiduría. Escuchamos a cualquiera y nuestra sabiduría viene
y debe venir de lo alto. Nuestra sabiduría debe venir del Señor, la cual es la única que nos va a proporcionar paz en los tiempos difíciles. Amén, iglesia. Vamos a la palabra de Dios para que me vayas entendiendo un poco esto, a lo que el Señor vino a tratar cuando comenzó su ministerio. Para ello vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Bueno, yo te voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Es una traducción, una Biblia de traducción moderna, ¿sí? Con lenguaje actual. Vamos a esa. Dice lo siguiente: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: las escrituras que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. En la versión Reina Valera de la Biblia dice que todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Antes que nada, todo esto generó un revuelo, porque Jesús, después de la lectura como correspondía, y donde un responsable del servicio cultico que se hacía en las sinagogas era el que determinaba la lectura de los profetas, y era el que determinaba y sacaba el rollo que tenía que leerse en ese determinado día, ¿sí? Esto generó, y como bien ustedes vieron en el final, que Jesús dijo: esto se cumplió hoy, les decía, generó, claro, cuando empiezan a hablar, qué lindas palabras, todos están maravillados. Pero resulta que si ustedes prosiguen hasta el versículo 30, ¿pero este no es el hijo de José? ¿Este no es el hijo de José? Te leo lo que dice esta versión. Dice: y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y entonces cuestionaron a Jesús, y Jesús salió a comentar esto: nadie es profeta en su tierra. Y evidentemente Jesús estaba en su tierra, como bien empezamos la lectura, decía, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga. O sea, él era su tierra, era donde había crecido, y tenía por costumbre ir a la sinagoga. Ahora, lo primero que te quiero destacar en este pasaje es lo siguiente: Jesús sabía que le iban a dar ese rollo. La lectura dice: le dieron el rollo del profeta Isaías. Fíjense que cuando le dan el rollo, él lo tiene que desenrollar, y en la medida que va desenrollando, lo tiene que ir enrollando, y es como que estaba buscando el pasaje que tenía que leer. Y claro, llega el pasaje, el cual hemos leído: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero a él le dieron el rollo. Ahora, ¿vos qué pensás? ¿Que Jesús no sabía que iba a ocurrir esto? ¿Jesús se levantó ese día sin saber que esto iba a ocurrir? Jesús no tenía... ¿Vos pensás que Jesús no... esto fue una improvisación y lo agarró de sorpresa al Señor y se encontró con que... Hoy se cumplió.
hoy se cumplió esto. Por eso el Señor seguramente se levantó ese día y no se tuvo que ir apurado y sin pensar de que iba a llegar tarde o no tarde a la reunión de ese sábado en la sinagoga. Él sabía que lo que iba a ocurrir. Esto es muy importante que lo entiendas, porque esto define muchas cosas que vamos a ver al final. Esto no lo tomó por sorpresa el Señor. Él sabía que iba a ocurrir esto y que esto se iba a cumplir hoy. Que esta palabra que el profeta Isaías en el capítulo 61 anunció, se estaba cumpliendo ahora, dice Jesús. Él ya sabía lo que iba a pasar y sabía que le iban a dar ese rollo, el rollo del profeta Isaías. Pero vamos a lo que anunció, que es lo que en definitiva fue profetizado por el profeta Isaías. Primer punto que te quiero dar. Él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Esto es importante. Él ha sido ungido para esto. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para dar buenas noticias. Este es el primer punto. Fíjense cómo te fui introduciendo en los problemas de la vida que estamos viviendo hoy. Como vivían lo del pueblo de Dios en la época de Jesús. También vivían una crisis y estaban oprimidos por el Imperio Romano, donde estaban siendo casi esclavizados, donde tenían que pagar impuestos y obviamente como todo en este mundo, siempre tenés que pagar más de lo que te queda. Y entonces ellos vivían oprimidos y había un gran problema social. Recuerden los publicanos, los cobradores de impuestos. Había un gran problema. Ellos estaban oprimidos y el momento no era un tiempo ideal. Ellos también querían ser libres de todo eso. Hoy en día también nosotros estamos viviendo una situación tremenda, donde no se encuentra una solución todavía a este virus. Pero entonces Él vino a dar buenas noticias, y esas noticias no necesariamente es la que esperaba el pueblo. Tal vez la noticia que vos estás esperando hoy, en este tiempo 2020, en esta pandemia, tal vez no es la noticia que vos pensás que es la que necesitas. Pero si Dios sabe, como Jesús sabía que le iban a dar este rollo, si Jesús sabe todas las cosas y sabe qué es lo que tú necesitas en este momento, como en aquel momento cuando leyó el rollo de Isaías. Por eso, primero, vino a dar buenas noticias a quienes, a los pobres. Los pobres eran los necesitados. Los pobres eran los necesitados. Y evidentemente Dios sabe de que en este mundo hay necesitados. El tema es que vos te creas un necesitado. O te creas con derecho de en este tiempo. O te estás considerando un necesitado en esta situación que estamos viviendo. La posición es muy distinta. Un necesitado está con las manos así. Y uno que está con derechos está con el dedo así. Porque yo tengo derecho. Segundo punto. Proclamar, dice. En el pasaje de Isaías dice, me ha enviado a proclamar. Claro, le mandó a proclamar y vamos a ver tres cositas. Le mandó a proclamar esto. Libertad a los cautivos. Solamente en la Biblia Reina Valera agrega una porción más. En la Reina Valera, no las de versiones modernas y más actuales, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Solamente en la Reina Valera. Por eso yo elegí esta versión. Pero vino exclusivamente a decir esto, libertad a los cautivos. Los ciegos de corazón verán. Porque no vino a hablar, no estaba hablando de un tema de sanidad solamente, de sanidad física. Libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos, los ciegos de corazón verán, y libertad a los oprimidos. Estaba tratando que estas eran las buenas noticias. Y vos decís, pero yo en esta situación, esta buena noticia, ¿cómo la traduzco en la situación que yo estoy viviendo hoy con esta pandemia? ¿Cuál era la buena noticia? ¿Libertad? ¿Qué libertad? Pero ¿y mi crisis?
¿quién me va a pagar a mí la hipoteca? ¿Quién me va a pagar a mí la cuota del auto? ¿Cómo voy a hacer para pagar el colegio de los niños? Pero esta gente tenía también muchos problemas como lo tenemos nosotros ahora. Por eso este mensaje también es actual. El pueblo estaba muy agobiado con los romanos. Por eso también, cuando algunos veían que estas palabras de Jesús eran maravillosas y despertaban cosas en el corazón de ellos, también despertaban una ilusión, sueños nuevos, sueños que no tenían, que habían perdido cuando estaban oprimidos por el Imperio Romano. Lo tercero que te quiero decir, que dice en este pasaje, dice, es que llegó el tiempo del favor de Dios. Entonces Jesús, vos decís, bueno, en este tiempo, como ahora también, en ese tiempo de los judíos, como en este tiempo ahora en España y en todo el mundo, no es un mensaje que vos decís, esto no es lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír, a ver, que me solucionen. Yo quiero que, no sé, que me paguen el ERTE, todavía no lo he cobrado, y que no me despidan del trabajo. Y nuestros pensamientos están alrededor de cómo estamos viendo la crisis. Y entonces, escuchás el mensaje del Señor, de nuestro Señor, y claro, no parece atractivo ni creíble. ¿Cómo lo traduzco yo en mi problema existencial de hoy 2020? Pero Jesús tenía claro, como sabe todas las cosas, como sabía que le iban a dar ese rollo, Él también sabe cuál es tu necesidad hoy. Porque el mensaje que vino a dar, lo vino a dar a los pobres necesitados. ¿Tú eres un pobre necesitado? Porque es para ti ese mensaje. Si te crees orgulloso que vos estás en los derechos y que lo que te está pasando es injusto y que por los malos políticos y porque los malos gobiernos y porque la irresponsabilidad de los países, si vos pensás que esto es por injusticia, difícilmente vas a abrir los oídos a este mensaje. Pero si vos te crees un pobre necesitado, seguramente este mensaje va a calar en tu corazón. Y entonces, claro, llegó el tiempo del favor de Dios. Por eso, fíjate vos, acordate, lo hemos visto en estas Pascuas, en los secretos detrás de la cruz. Vimos que iban los discípulos caminos de Maús y Jesús se le presentó sin darse a conocer y los discípulos decían, ¿pero por qué tan triste?, le decía Jesús. ¿Pero cómo? ¿No saben lo que ha pasado? ¿No saben todas las cosas que han sucedido? Fue crucificado por los líderes. Pero vos te pones a pensar que las palabras que dijeron estos discípulos, pero nosotros esperábamos que Él iba a liberar a nuestro pueblo. Ellos tenían otra expectativa. Y esto es lo que nos pasa hoy, que nosotros tenemos una expectativa distinta a la que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pensamos como que la expectativa de Dios no es la misma que la nuestra. Pensamos que Dios no tiene expectativa. Dios tiene mucha expectativa con tu vida y con la vida de todos en este mundo. Lo que pasa que en esta crisis y en esta pandemia, no todos incluimos a Dios en nuestro problema. Lo dejamos afuera. Y solamente reclamamos nuestros derechos. Dice, los ciegos temen cuando habla de los ciegos de corazón, dice, los ciegos temen a ser confrontados con las propias limitaciones que tienen. Porque los ciegos, y te estoy hablando de esos ciegos de corazón, son expertos en criticar, son expertos en juzgar. Los ciegos, lo único que están haciendo es, siempre están con el dedito así. Y nunca así. Bueno, como ustedes saben, un dedo apunta, pero hay otros dedos que te apuntan a ti. Condenás, o sea, el ciego de corazón condena, está pensando siempre en los errores de los demás, pero no está pensando en cuáles son sus debilidades, dónde está tu punto frágil y por qué debes rendirte. Tu orgullo está por encima de todo.
Jesús conocía nuestros errores, nuestros defectos exteriores. Él comprendía, él sabía cómo somos. Por eso él era tolerante con cada uno de nosotros. Él toleraba los comportamientos de todos. Seguramente nosotros, como te comenté, lo de los presos de Argentina, nos cuesta comprender. Me pongo en el lugar yo de acá y digo, no puedo entender esto. Sí, pero el Señor sí lo comprendía. Porque el Señor sabía exactamente cómo somos cada uno de nosotros. Tal vez yo no hago eso, pero seguramente hago otra cosa. Por eso yo en toda esta calamidad también tengo que pensar que hay un grado de responsabilidad. Así como cuando Jesús fue crucificado, yo tengo que pensar que si estaba en ese momento, algún grado de responsabilidad también tendría. Ahora, por eso Jesús nos sabía, nos comprendía tanto y nos toleraba tanto que Él era capaz de decir, al que te ofende, pon tu mejilla. Y si no, también pon la otra. Nunca dejó de dar oportunidad al inseguro y nunca desistió de perdonar. Sigo avanzando. El Señor había recibido muchas críticas. Si seguís en este pasaje, en Lucas 4, 22, 23 en adelante, vas a ver que había muchos preconceptos en el pueblo en ese tiempo. De pronto le gustaban las palabras que Jesús decía, pero los preconceptos que tenían, pero ¿cómo? Este no es ¿no era que de Belén tiene que venir el Salvador? Claro, en algunos puntos tenían razón. Tenían razón para dudar si era o no era, pero no para, de pronto, ser incrédulo a la palabra que se estaba dando. Esto era la situación. Eran libres por fuera y estaban oprimidos por dentro. Por eso la libertad, dice el pasaje, nos habla de libertad. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Nuestra manera de pensar y nuestras ideas nos hacen cautivos, nos hacen vivir presos. Estos presos que vuelven de nuevo, tienen la posibilidad de ser liberados injustamente, vuelven a delinquir. Por eso nosotros estamos en una cárcel en nuestros pensamientos, que no entendemos que tenemos que rendirnos y buscar la solución a nuestro problema, que no puede venir de nosotros mismos ni de nadie en este mundo. Solamente puede venir de Dios. Jesús era como un vendedor de sueños, ¿no? Él daba un mensaje que tenía que calar en la comunidad. Y él quería que la gente pensara, que la gente se ponga a pensar, pero ¿qué está diciendo este? Pero que lo piense, que reflexione. Nosotros, y ustedes me verán a mí a veces muy ansioso con las reuniones que tenemos a veces los líderes, porque trato de que tenemos que expresar nuestras ideas y tenemos que reflexionar sobre la palabra de Dios. Es necesario que nosotros reflexionemos y exterioricemos lo que pensamos alrededor de esto. Jesús no quería que digamos sí, obedientemente. Jesús quería que pensemos y encontremos la verdad. Y una vez que vos encontrás la verdad, encontraste el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Miren, él decía en Juan 7, 37, 38, decía, en el último día se levantó en una fiesta, ¿se acuerdan? En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow! ¿Qué cosa está diciendo este? Pero dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que vemos aquí que, claro, para que empiecen a ocurrir y surgir cosas de tu corazón, Confucio decía, el hombre sabio busca lo que desea en su interior, el no sabio lo busca en lo demás. Pero Jesús estaba diciendo, Confucio es de 500 años antes de Cristo, pero fíjate vos, Jesús está diciendo que el que cree en mí no está en vos. No está en vos, no está en tu interior solamente. Si vos crees en mí, entonces correrán ríos de agua viva. Correrán, como decía la cantante Miguel Casina, correrán ríos de promesas, de un río con una fuerza inmensurable, una fuerza inagotable. Va a correr una infinidad de sueños porque las promesas de Dios te traen fe, te traen esperanza de que la tormenta que estás viviendo hoy es pasajera y que el sol va a volver a salir, que el Señor se va a manifestar en tu vida, que lo mejor está por venir. Amén, iglesia. Para ir terminando, Jesús estaba dando un mensaje y vino a dar buenas noticias. No fueron solamente los milagros de Jesús. Claro, los milagros de Jesús le trajo mucha fama,
pero lo que enseñaba, lo que transmitía era mucho mayor. No fueron los milagros lo que cambió la historia, fueron sus sueños. Él tenía un sueño de liberar el alma de las personas para que podamos tener una luz para buscar en Dios el camino a seguir. Por eso Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, Jesús tenía que llevar y transmitir una enseñanza donde vos te hiciera pensar y vos entendieras que eso era verdad y que eso era lo conveniente para vos empezar a caminar el camino de Dios. Para que tu vida sea distinta. Mirá, Jesús no vino para cambiar tus circunstancias. Jesús no vino a este mundo para decir no va a haber pandemia. Jesús no vino para decir no va a haber un imperio romano que te oprima. Él no vino para eso. Él no vino para eso. Él vino para que vos cambies la apreciación sobre los problemas. Para que cambie tu manera de pensar y de ver tus problemas. Y poder ser libres en medio de los problemas. Terminamos. Juan 7:46. Jesús andaba por esta vida sin guardaespaldas. ¿Vos ves cuántas personas y gente importante anda con sus guardaespaldas? Van con su guardaespaldas alrededor, le van abriendo paso y lo van cuidando y protegiendo. Jesús no tenía necesidad de esto, aunque lo querían matar también. Jesús no tenía miedo de que sus palabras y su mensaje le trajeran la muerte, porque Él vino para dar el mensaje. Y que la muerte tenía que ser parte de esto. En cambio nosotros y los poderosos de este mundo andan con guardaespaldas. Pero Jesús dice que los religiosos mandaron sus alguaciles, mandaron su guardia para encarcelarlo. Pero dice que cuando fueron los alguaciles a ver y escucharon las palabras de Jesús y escuchaban las palabras de Jesús, dice, ¿quién podía arrestar a este hombre que hace estremecer los pensamientos? Porque cuando Jesús hablaba te estremecía. Cuando Jesús hablaba, producía en el corazón una cosa que te hacía pensar y desarrollarte y que te llevaba a un mundo que vos jamás podías imaginar, pero una ilusión, sueños nuevos, sueños que estaban perdidos en tu vida. Pensando que tu vida y que el valor de tu vida no es nada. Y tu autoestima está por los pisos. Y entonces Jesús lo que empezó a hacer es que sí se puede. Sí hay un mundo distinto. Sí, porque es como lo ves. No es como es, sino como tú lo ves. Y entonces estos alguaciles dice que volvieron a los religiosos. En Juan 7:46 dice, nunca nadie ha hablado como este hombre. Dice que estaban maravillados, impresionados con lo que Jesús decía. Impresionados con lo que Jesús decía. Desearon ansiosamente beber lo que Él ofrecía. ¿Vos estás así hoy? Vos que te crees un pobre necesitado, ¿estás así hoy, ansioso por beber lo que Dios tiene para ti? Mira, los sueños de Jesús alimentaron la esperanza a los enfermos, a aquellos que perdieron seres queridos, de los que sufrieron injusticia, los que cayeron en el camino, les trajo paz en medio de la tormenta. Les enseñó a vivir en medio de la tormenta. Jesús le hizo ver a los discípulos que las tormentas iban a venir, pero confiar. Y Él se paraba y paraba la tempestad. Y ellos seguían viviendo en temor. Pero a nosotros hoy nos pasa lo mismo. Creemos en Dios. Y en realidad vivimos colgados de Dios, como la prédica pasada. Vivimos colgados de Dios. Pero porque estamos colgados, pero en realidad no estamos creyendo y nuestra voluntad no pasa por ahí. Conclusión, iglesia. Primero, Jesús sabía que le iban a dar ese rollo, sabía lo que iba a pasar, sabía todas las cosas. Segundo, Jesús sabía por lo que estaban atravesando, todo lo que estaban escuchando.
Él sabía que este mensaje, esta profecía del profeta Isaías, que se estaba cumpliendo, sabía que era para ese tiempo. Él lo sabía. Tercero, Jesús también sabía lo que ellos necesitaban. O sea, sabían lo que estaban viviendo, lo que estaban atravesando, y también sabía lo que necesitaban. Por eso Él era el ungido para dar las buenas noticias. ¿Cuál iba a ser la buena noticia? Y cuarto, Jesús demostró a sus discípulos que se puede ser feliz, a pesar del agobio del Imperio Romano, a pesar de cómo vivían. Recuerden que hasta incluso le venían a cobrar el impuesto del templo, ¿te acuerdas? O sea, vivían ahí. ¿Por qué tus discípulos andan así? Hasta incluso por los mismos religiosos. Incluso no eran solamente el Imperio Romano, eran también los propios religiosos que los hacían vivir una vida religiosa. Jesús demostró a sus discípulos que se puede ser feliz a pesar de quién esté gobernando tu país. ¿No te dice algo esto? Jesús sabe lo que estamos pasando hoy, sabe lo que estamos viviendo, sabe lo de esta pandemia y sabe que esto no es un tema solo de salud pública, no es un tema solamente económico, es un tema social también y es un tema global. Muchos dicen, saldremos de esta. Claro, la esperanza, sí, la vacuna va a llegar y todos estamos esperanzados y todo el mundo dice la vacuna va a llegar, tarde o temprano la vacuna va a llegar. ¿Y si no? ¿Y si tarda mucho? ¿En dónde estamos depositando nuestra fe? ¿En quién estamos creyendo? ¿En la ciencia? ¿En los poderosos? Jesús vino a dar un mensaje de libertad. Debemos encontrar en estas crisis que estamos viviendo y que al mundo nos toca vivir, que la solución no está solamente en la vacuna, porque los problemas sociales, las heridas que están abiertas y que quedan abiertas, es un daño colateral más allá del problema de salud físico. Hay daños colaterales, familia, y debemos encontrar la belleza oculta en esto. Jesús es el ungido y Él es el que trajo la buena noticia. Y esta noticia tiene que ver con una libertad en tu mente, en tu pensamiento, de no pensar en las circunstancias, sino pensar en que solo Él, el ungido, es el que te va a liberar y va a hacer de que tu vida viva en plenitud. ¿Por qué? Te hago esta pregunta y cerramos. ¿Por qué no nos ponemos en la mano de aquel que lo sabe todo? ¿Por qué nos cuesta tanto, si nos creemos pobres y necesitados, por qué nos cuesta tanto poner las manos en aquel que lo sabe todo? Poner nuestra vida en las manos de aquel que lo sabe todo. Por eso este es el desafío. Que dejemos nuestra soberbia, que dejemos nuestra intelectualidad, que dejemos nuestra inteligencia, que dejemos nuestra manera de vivir independiente, creyendo que hay lo que yo pienso y lo que yo creo. Que nos rindamos de una vez por todas y nos pongamos en las manos de aquel que lo sabe todo. Buscando a Dios, buscando de su provisión, buscando de su sanidad, buscando de su salvación, buscando de su bendición. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti en esta mañana, reconociéndonos pobres y necesitados, mi Dios. Necesitados de ese médico para que cure nuestra alma, para que nos enseñe definitivamente que tenemos que cambiar la apreciación, las aflicciones que van a llegar a nuestras vidas en este mundo. Que terminemos de entender que en este mundo vamos a tener aflicciones y que el mismo Señor nos dijo que confiad, yo he vencido al mundo. No temas. Pero vivimos, Señor, y te pedimos perdón por ello, vivimos muchas veces atemorizados porque dejamos de ver cuáles fueron las buenas noticias que nos diste. Y dejamos de lado las buenas noticias para volver a pensar en aquello que nos atemoriza.
Por eso en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ahora esté obrando en la vida de cada uno de los que estén escuchando, de aquellos que se crean pobres y necesitados. Que tu Espíritu, mi Dios, le esté dando la convicción y la seguridad que solamente tu presencia es necesaria en la vida de cada uno. Que tu presencia es la que va a hacer la diferencia, para que nosotros veamos que la circunstancia que nos toque vivir, sea buena o sea mala, no puede impedir que yo sea un hombre feliz, que yo sea una mujer feliz, que yo no sea una familia feliz. Dios en esta mañana te está diciendo, yo soy el ungido para dar las buenas noticias. Y esta es la buena noticia que quiero darte. Yo vine para salvar al mundo, no para condenar, y para bendecir tu vida y para que seas de bendición. Señor, yo te ruego ahora en el nombre de Cristo Jesús que tu bendición esté en cada hogar donde se ha abierto este evento online para recibir tu buena noticia. Manifiéstate con todo tu poder y con todo tu amor en la vida de la gente que está en esos hogares. Dios te bendice, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, qué bueno un domingo más juntos disfrutando de la palabra de Dios. Es una bendición para nuestras vidas. Mira, quizás esto es para los jóvenes, las familias, aquellos que nos están mirando. Quizás sientas que tus sueños se han derrumbado o no tienes sueños. Mira, hoy te traemos, como dijo el pastor, buenas noticias. La buena noticia es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Mira, como decía el pastor, muchas personas poderosas llevan sus escoltas, pero Jesús no lo necesitó. Y mira, tú y yo tampoco. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo va delante nuestro. Él es nuestro guardador, nuestro cuidador. Así que, familia, yo lo que te desafío en este tiempo a que deposites toda tu vida en Él. Haz parte de tu vida a Jesucristo. Que Él esté en tu hogar y en tu familia. Amén. Bueno, y como cada domingo y como cada reunión, te invito a que puedas ofrendar, que puedas diezmar. ¿Cómo hacerlo? Por nuestra página de la iglesia, por Bizum, o si no, si tienes dudas, consulta con nuestra secretaria por el WhatsApp de la iglesia. Bueno, familia, quiero desearte un domingo de bendición. Y como siempre, te esperamos el miércoles 19:30. Bueno, un abrazo grande para todos vosotros. Dios te bendiga.